Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a Ciencia Compartida. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo submarino para conocer más acerca de un fascinante reptil que lleva habitando en nuestros océanos desde el Jurásico, hace más de 250 millones de años, las tortugas marinas. En este caso nos centraremos en la Chelonia amida, también conocida como tortuga verde. Hoy Catalina Monzón Arguello, licenciada en veterinaria y doctora en biología, nos informará más acerca de estos fósiles vivientes. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles el haber venido y el esfuerzo. Y bueno, espero que la charla sea de interés y cualquier pregunta que les surja, aquí estamos. Esta charla surge en el marco de un proyecto que es la Tortuga Verde y la Red Natura 2000 en Canarias. Ahora mismo estamos a punto de finalizar esta segunda fase, pero ya tuvimos una fase inicial desde febrero de 2014 hasta mayo de 2015, donde comenzamos a trabajar aquí en Canarias con esta especie. El proyecto lo desarrollamos a través de la Fundación Parque y en colaboración con la universidad, por supuesto, y recibimos todo el apoyo de la Fundación Biodiversidad, que pertenece al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Bueno, lo primero de todo que muchas veces nos planteamos ¿es Canarias una zona importante para las tortugas marinas? Pues debemos decir que sí, efectivamente, 5 especies de las 7 que existen en el mundo pueden verse en aguas de Canarias. La tortuga boba, la primera que tenemos aquí, es la especie más frecuente. Juveniles de tortuga boba en su fase oceánica pueden verse cuando salimos a unos escasos metros a navegar o cuando nos desplazamos entre las islas, incluso se pueden ver. Una segunda especie también bastante frecuente es la tortuga verde, Chelonia amida. En este caso no tenemos juveniles oceánicos como la tortuga boba, sino que son juveniles en su fase costera, que están pegaditos a tierra y por eso clubes de buceo y empresas que hacen actividades cercanas a la costa, en zonas cercanas a la costa, van a ver mucho esta especie. En tercer lugar tenemos esta, no sé si la conocen, la tortuga laúd. ¿Alguien ha visto tortuga laúd en alguna ocasión? No, bueno, si se ve no se olvida. Estos son individuos que en su etapa adulta alcanzan hasta los 2 metros. Entonces, una vez lo ves, no olvidas nunca esa imagen. Y siempre comen plancton gelatinoso, entonces suelen asociarse a los bloom de medusas. Cuando hay bloom de medusas, suelen verse bastantes tortugas laúd. Menos frecuentemente tenemos la tortuga carey. Existen registros de tortuga carey aquí en Canarias, pero no son tan abundantes. Y muy rara vez tenemos registros de tortuga olivácea. Suelen ser además animales que llegan muy enfermos a nuestras costas y acaban muriendo la mayoría de ellos, pero también existen registros. Existe confusión porque hay una sexta especie que es la Lepidopteris kempi, que no la tenemos aquí, la tortuga lora también llamada, que cuando buscamos información sobre tortugas marinas suele aparecer, pero cuando intentamos buscar el dato, la cita exacta, no aparece. Entonces creemos que es una confusión que ha llevado pues a que todos los autores repitan que existen 6 especies, cuando en realidad existen 5 especies de tortugas marinas, al menos registradas y con sus citas confirmadas. Bueno, centrándonos en la tortuga verde, que es la especie de interés en el proyecto, tenemos que decir que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la considera una especie amenazada en la categoría en peligro. Y a nivel de la directiva europea, la directiva Hábitat recoge esta especie en su anexo 2 y anexo 4 y la califica como una especie prioritaria. ¿Qué quiere decir esto? Es una especie cuya conservación es una prioridad para la Unión Europea debido al grado de amenaza en el que está. Bueno, hablando de la directiva Hábitat, no sé si están familiarizados con ella. La directiva Hábitat diseña o configura una serie de zonas especiales de conservación para la conservación tanto de hábitat como de especies. Incluye la tortuga verde, pero ninguna de las SEC ha sido declarada con motivo de esta especie. Simplemente en algunas de las SEC se menciona que existe tortuga verde y se enfatiza que pues, deben estudiarse más su biología y ecología para poder diseñar medidas de conservación para esta especie. Bueno, como comentaba inicialmente, tuvimos una fase 1, la desarrollamos a través de una asociación que tenemos, que es ADS Biodiversidad, en colaboración con la universidad y financiados igualmente por la Fundación Biodiversidad. Este proyecto se desarrolló entre febrero de 2014 y mayo de 2015 y a continuación hemos estado trabajando desde mayo de este año a noviembre en una segunda fase del proyecto porque
por supuesto, es muy breve este espacio de tiempo y se quedaron muchísimas cosas por hacer y siguen quedando. Entonces, esto tiene que ser un continuo. La conservación no se puede abarcar en un momento determinado y dejarla ahí. Esta vez lo hemos realizado el proyecto a través de la Fundación Parque y en colaboración con la Universidad de Las Palmas y siempre recibiendo el apoyo de la Fundación Biodiversidad. Los resultados que hoy se van a presentar pertenecen a la fase 1 y algunos a la fase 2. Lo que ocurre es que en la fase 2 ahora mismo estamos finalizando y comienza ahora el periodo de elaboración del informe, por lo que muchos de los resultados todavía estamos analizándolos, no los tenemos. Pero bueno, algunos se mencionarán. El objetivo general del proyecto es muy claro: contribuir a la conservación de la tortuga verde en Canarias. ¿Cómo? Pues a través de una serie de estudios biológicos y actividades de divulgación. Si las cosas quedan en nuestros laboratorios y en la universidad y no se transmite a la sociedad, todo lo que hagamos no va a servir de nada. Entonces está claro que hay que hacer actividades de divulgación para que la sociedad conozca la problemática y pueda actuar. En los estudios biológicos nos centramos en varios puntos. De esta especie prácticamente lo que sabíamos era que había un registro en Canarias, pero poco más. Entonces lo primero que nos planteamos es, bien, ¿dónde hay tortuga verde? Y hacer un seguimiento de esas localidades para conocer qué presiones y amenazas, qué usos del hábitat de esa especie en el lugar, etcétera, etcétera. El origen, ya veremos que son juveniles que no han nacido en Canarias, están aquí durante una serie de años, pero pertenecen a otras poblaciones nidificantes, veremos de dónde son. Estudiar qué tipo de hábitats utilizan. La dieta, por supuesto, saber qué especies forman parte de su dieta. Evaluar el estado de salud de los ejemplares, pues a través de análisis bioquímicos, hematológicos, toxicológicos y, por supuesto, identificar amenazas que están afectando a la conservación de esta especie. Todo ello para proponer medidas para la conservación de la especie en el marco de la Red Natura 2000 en Canarias. Y luego hacer actividades de divulgación, como son paneles informativos, actividades en centros educativos, porque los niños son la siguiente generación que van a interactuar con esta especie, y entre los usuarios del mar que día a día en su trabajo ven estas tortugas y no las conocen. Bien, no sé si conocen el ciclo de vida de las tortugas marinas, en concreto de la tortuga verde. A algunos me imagino que les resultará más familiar y a otros menos. Bueno, las tortugas marinas siempre nos viene como ejemplo de animal migrador, realizan extensas migraciones. Las crías recién nacidas se adentran en el mar, durante 2 o 3 días tienen un periodo que se llama frenesí natatorio, donde los individuos van a nadar activamente para alcanzar el océano abierto. Eso les supone una ventaja porque se van a alejar de la costa donde hay una mayor concentración de depredadores. Alcanzan el océano abierto y comienza una fase de vida, que es la fase oceánica, que van a emplear por supuesto el hábitat oceánico, donde los juveniles van a tener una dieta omnívora. En el océano abierto tú no puedes ser selectivo. Si intentas encima seleccionar lo poco que encuentras, no es una ventaja evolutiva. Así que comen todo lo que encuentran, son omnívoros. Este periodo en esta tortuga es más corto que, por ejemplo, en la tortuga boba. Simplemente dura unos 3-5 años, a diferencia de la tortuga boba, que dura unos 6-12 años. Esto es remarcable porque va a condicionar las migraciones que realicen. Seguramente no van a ser tan extensas como la tortuga boba, pero ya veremos que a pesar de la escasez temporal, sí que realizan migraciones incluso transoceánicas. Bueno, en estos hábitats van a alimentarse, van a desarrollarse, pero llega un momento que estos juveniles, van a cambiar al hábitat costero. Ese hábitat costero, hay un cambio, hay un reclutamiento a la costa, lleva asociado un cambio en la dieta. Los juveniles pasan de ser omnívoros a ser herbívoros y vienen vinculados eso, el cambio de dieta y el cambio de hábitat. Una vez los juveniles están cercanos a alcanzar la madurez sexual, abandonarán este hábitat costero y se dirigirán a otros hábitats costeros, pero cercanos a su lugar de nacimiento. Estos hábitats costeros, como juveniles, ya bastante grandes, inmaduros, que alcanzan la madurez sexual pronto, pueden o no coincidir con estos hábitats costeros como adultos. Pero siempre la característica es que van a estar cerca de su lugar de nacimiento. Ya los adultos maduros sexualmente, en el momento de realizar las cópulas, realizarán migraciones, machos y hembras copularán, el macho vuelve de nuevo a esa zona de alimentación como adulto, mientras que la hembra se dirige a las playas de puesta. Por lo general las hembras van a poner una media de 5 nidos en una misma temporada, por lo que se quedarán cerquita de la playa de puesta y en intervalos de 2 semanas irán poniendo sus nidos.
Ya tras colocar el último nido, la hembra se dirigirá de nuevo a la zona de alimentación como adulto y no volverá a migrar probablemente hasta los 2-3 años, porque es un proceso que requiere un alto coste energético y por tanto no se puede realizar una migración para reproducirse todos los años. ¿Sí? Bueno. Primer objetivo, ya veremos dónde se enmarca la tortuga verde aquí en Canarias dentro de ese ciclo. Primer objetivo, determinar la presencia, en qué localidades está presente y la distribución de la tortuga verde aquí en el archipiélago canario. Bueno, en primer lugar lo que hicimos fue, por supuesto, una revisión bibliográfica. La primera cita de tortuga verde aquí en el archipiélago es del siglo XIX y existen bastantes registros de tortuga verde recogidos en la bibliografía. Estos registros, tanto en islas orientales como occidentales, tenemos que decir. Por supuesto, contactamos con profesionales del mar y particulares que tenían muchísimas fotos. Hoy en día casi todo el mundo tiene una foto cuando va a hacer inmersiones y puede hacer fotos buenísimas que nos sirven a nosotros para verificar qué especies son. Y, por supuesto, clubes de buceo, barcos de avistamientos de cetáceos, tienen muchísimo material que es de gran utilidad. Y ya las observaciones propias realizadas durante el proyecto. Todo eso se ha traducido en este mapa que ven. Este mapa hay que decir que es de 2014 y ahora durante el 2017, 2015, durante 2017 se actualizará con algunos municipios, pero tenemos que decir que todas las islas, a excepción de La Gomera, tienen registro. No quiere decir esto que en La Gomera no haya tortuga verde, probablemente la habrá, pero en la primera fase nos centramos en Tenerife y Gran Canaria y en una segunda fase lo ampliamos a Lanzarote y Fuerteventura y nos quedan pendientes un poco las islas occidentales que esperamos abordarlas próximamente, La Palma, La Gomera y El Hierro. Hay algunos registros, pero en La Gomera no tenemos ningún registro en bibliografía o de algún usuario que haya podido facilitarlo, por eso está ahí pendiente. ¿Cómo son estas localidades? Bueno, pues suelen ser bahías con aguas bastante tranquilas. Aquí tenemos Alcalá, en la costa suroeste de Tenerife, no sé si lo conocen. Esto es el puertito de Adeje, en Tenerife también. Aquí tenemos el Pajar, en el sur de Gran Canaria, y el puerto de Arguineguín. Bahías tranquilas, como decíamos, y puertos. También son usuarias de puertos. Ya veremos que eso a su vez tiene una serie de amenazas y una serie de problemas. Segundo objetivo, ¿de dónde son los juveniles que tenemos aquí en Canarias? Bien, bueno, me he adelantado un poco, he dicho que son juveniles, pero ¿de dónde son los individuos? Bien, pues para ello aquí tenemos la caracterización genética de las poblaciones de tortuga verde en el Atlántico y en el Mediterráneo. Las tortugas marinas son filopátricas, es decir, vuelven al lugar de nacimiento para reproducirse. Eso propicia que las distintas poblaciones por evolución se diferencian genéticamente y si nosotros caracterizamos las distintas poblaciones nidificantes encontramos que se diferencian y podemos conectar una zona de alimentación como sería Canarias con sus zonas de origen. Como vemos, existen haplotipos o secuencias de ADN que se comparten, por ejemplo el color azul que es CMA3 se comparte entre varias poblaciones. Esto tiene que ver con el origen, probablemente un ancestro colonizó esta zona y se formaron estas poblaciones que han evolucionado, pero siempre ese ancestro original, esos individuos que colonizaron esas poblaciones, tienen un efecto que es este haplotipo que se comparte entre todas las poblaciones. Bien, el estudio genético en esa primera fase se realizó con 17 muestras y se utilizó las secuencias de ADN mitocondrial. Encontramos 3 haplotipos, el CMA3, el CMA5 y el CMA8. Como pueden ver, el CMA3 es característico de las poblaciones del noroeste del Atlántico, el CMA5 está presente en poblaciones del Caribe y el CMA8 en poblaciones del sur del Atlántico, tanto de la costa africana, de Ascensión, que ahí está en mitad del sur del Atlántico, como islas de la costa de Brasil. Efectivamente, Canarias, ¿qué tenemos? Una mezcla de distintas poblaciones, americanas y africanas. Y si hacemos un análisis de stock mezclado, es decir, de esa agregación que tenemos mezclada, nos confirma que al menos aproximadamente el 37% es de Guinea-Bissau, un 17% procederían de Surinam, que estaría aquí, y de Costa Rica alrededor de un 11%. Este análisis está ahora mismo pendiente de reanalizarse y de rehacerse, porque hay 15 muestras nuevas de tortugas que hemos recolectado durante este año. Prácticamente vamos a duplicar el tamaño muestral y probablemente podamos afinar muchísimo más en el origen. Por ejemplo, creemos que esta población de aquí, Costa Rica, va a disminuir y se va a aumentar bastante la proporción de Cuba.
porque en esos otros haplotipos que hay aquí, hay un haplotipo característico de Cuba que ha aparecido ahora en Canarias. Por tanto, eso hará aumentar el porcentaje de tortugas cubanas en Canarias, ¿vale? Bien. Tipo y uso del hábitat. Bueno, en primer lugar, ¿qué tenemos aquí? ¿En qué fase se encuentran? Bueno, pues el histograma de tamaños nos confirma que son juveniles, que llegan con un tamaño aproximado de 25-35 centímetros y que estarían aquí prácticamente hasta que están cercanos a alcanzar su madurez sexual, que ocurriría con unos 55-65, algunos con más, 65-75-85 centímetros. Como vemos, hay una caída en estos tamaños que se correspondería con esos individuos que empiezan a volver hacia su lugar de nacimiento. Este pico que tenemos aquí, lo esperado sería pues encontrar un histograma con frecuencias similares, porque llegan y se quedan y siempre hay una tasa de renovación. Algunos llegan, otros se van, pero siempre esos tamaños serían los que estarían presentes en Canarias. Vemos aquí este pico, y esto puede estar debido a que durante 2014 ya veremos que una de las amenazas bueno, no es una amenaza, es una mala práctica que tenemos aquí en Canarias, es el tema del feeding. Entonces estos individuos, conforme pasa el tiempo, se acostumbran cada vez más a recibir alimento por parte del hombre y se acercan. Lógicamente esos individuos son los que son más accesibles para nosotros a la hora de ir a muestrear. Entonces quizás este exceso de individuos de esos tamaños podría explicarse por eso, ¿no? Porque existe ahí una fase donde se acostumbran y terminan acercándose al hombre. Bien, por supuesto, para conocer el tipo de hábitat es de gran utilidad el seguimiento por satélite. Se le pega con una epoxi a la tortuga una baliza y se le sigue por satélite. El individuo, cada vez que está en superficie, emite señal, el satélite la recibe y es lo que nosotros podemos analizar. Todo el mundo siempre le llama la atención cuando se usa el epoxi no es dañino para la tortuga y acaba desprendiéndose. El caparazón siempre está en continuo crecimiento, desde la parte basal hasta la superficie, entonces llegará un momento que acabará desprendiéndose ese transmisor. Sin embargo, muy útil la técnica, pero muy costosa, entonces esto nos limita y solo hemos podido marcar 3 individuos, pero ha sido de gran utilidad para tener una serie de datos iniciales. Estos 3 individuos se marcaron, el primero en Alcalá, el segundo en el puertito de Adeje y el tercero en el Pajar, en Gran Canaria. Como pueden ver, primer resultado llamativo, utilizan aguas costeras. No vemos que se adentren en el océano abierto. En segundo lugar, vemos que localidades próximas, como podrían ser Alcalá y el puertito de Adeje, no tienen movimiento. El individuo que se marcó en Alcalá nunca fue al puertito y viceversa. Y en el caso del Pajar, igualmente, una tortuga que ha utilizado las aguas costeras con una batimetría inferior a 200 metros y además áreas muy reducidas. Esto contrasta claramente con este mapa, que me junge ahí de trayectorias. Se corresponden con 24 juveniles de tortuga boba que se marcaron, se capturaron en Canarias y se liberaron en Canarias con un transmisor. Y como pueden ver, el área utilizada es amplísima. Recuerden, los juveniles de Canarias son juveniles oceánicos, los de tortuga boba. Entonces están utilizando el océano abierto y tienen unos movimientos que pueden llegar, liberándolos en Canarias desde la costa de la península ibérica hasta el norte de Cabo Verde. Son movimientos muy amplios, hecho que se diferencia mucho de la tortuga verde, porque esta está en fase nerítica. Por tanto, ya dentro del ciclo de vida ese inicial que veíamos, vemos cómo ya los juveniles que tenemos aquí en Canarias son juveniles que están en la costa, en su fase nerítica. Bien, si miramos con más detalle y vemos el vínculo que existe con las zonas especiales de conservación y con los cebadales, las praderas de fanerógamas, vemos cómo, bueno, esta sería la SEC de Tenorrasca. Los individuos, las posiciones siempre son dentro de la SEC, en el caso de Tenerife, y además vemos cómo hay posiciones en el cebadal. Efectivamente existe un vínculo con los cebadales. En el caso de Alcalá, este es el puertito de Adeje, en el caso de Alcalá vemos que existe una zona interrumpida de la SEC. Y un dato importante, los individuos tienen posiciones tanto dentro de la SEC como fuera de la SEC. Por tanto, la recomendación es que esta zona debería ser incluida dentro de la zona especial de conservación porque es una zona utilizada por la especie. Y en el caso del Pajar, en Gran Canaria, la SEC Franja Marina de Mogán no llega a la costa, está separada de la línea de costa 300 metros. Y vemos el mismo problema, individuos que tienen posiciones dentro de la SEC y también fuera de la SEC, en esa zona costera. Esto tiene que ver, pues, por
cosas políticas de si dejamos ese espacio podríamos construir puertos, podríamos hacer todo lo que queramos porque no es SEC. Pero bueno, es zona de influencia de la SEC. Por tanto, los avistamientos también nos confirman que los cebadales y los datos del seguimiento por satélite son un hábitat utilizado por la especie y forman parte de su dieta. Aquí vemos la tortuga alimentándose de la ceba. Y además, como comentábamos anteriormente, los puertos, diques de abrigo y zonas de fondeo son zonas de alimentación y descanso importantes para la especie. Esto de aquí es el tracto digestivo de una tortuga verde. Vemos que tiene abundante seba en todo el esófago, el estómago, y confirmamos, por supuesto, todo lo que sabíamos ya. Y como curiosidad, si ven estas espículas, estas son unas espículas corneales que tienen en el esófago, que lo que hace es ayudar a deglutir y que el alimento no vuelva a salir hacia arriba. Incluso, como son espículas corneales, son bastante rígidas, inician la digestión del alimento en ocasiones. Bien, los avistamientos son importantísimos, nos dan información de qué individuos y durante cuánto tiempo y cómo utilizan ese hábitat. ¿Cómo podemos tener una recaptura? Bien, pues bien a través de un microchip, como el que utilizamos con los perros y los gatos, pues se le inserta o bien en la aleta o bien en el cuello, y a través de un lector, cuando el animal es capturado y el usuario dispone de un lector, se puede confirmar la recaptura. Pero lógicamente esto no es accesible para todo el mundo. Entonces mucho más informativo es la fotoidentificación en el caso de esta especie. ¿En qué se basa la fotoidentificación? Bueno, cada individuo tiene los perfiles cefálicos diferentes. El lado derecho es distinto del lado izquierdo. Por tanto, la combinación de ambos nos ofrece una oportunidad única para identificar a cada individuo. Tenemos dos lados que son diferentes entre sí y diferentes del resto de individuos. Entonces, combinando la foto del lado derecho y el lado izquierdo de la cabeza, podemos identificar a cada tortuga. Las fotos, además, podemos hacerlas tanto desde fuera del agua, que quedan muy bien porque podemos enfocarlas y el animal está mucho más quieto, pero también se pueden hacer debajo del agua. Por lo tanto, tenemos muchos usuarios que a través de la ciencia ciudadana pueden colaborar y nos reportan esa información. Y como ejemplo ponemos aquí una tabla donde diferentes individuos han sido identificados en diferentes localidades y, como pueden ver, durante un tiempo bastante prolongado, 2 años, 3 años, hasta 5 años residiendo en el mismo punto. Este es otro dato que nos confirma que no tenemos movimiento entre una localidad con presencia de tortuga verde y otro punto próximo, como podría ser el Pajar y Arguineguín o el Portito de Adeje y Alcalá. Por tanto, son juveniles que están residiendo en un área concreta y la utilizan durante varios años. Para conocer también el tipo de hábitat, otro tipo de aproximación es el análisis de epibiontes. ¿Qué son los epibiontes? Los epibiontes son todas las especies que viven encima del caparazón de la tortuga. No los consideramos parásitos porque no les producen una enfermedad al hospedador, que en este caso sería la tortuga, sino que simplemente realizan su ciclo de vida en el caparazón. Aquí ven algunas especies, animales y vegetales, y todas las especies son indicadoras de ese hábitat costero o de aguas pocas profundas. Por tanto, todo va corroborando la información. La dieta. ¿Qué comen las tortugas verdes cuando están aquí en Canarias? Bueno, ya lo hemos visto. Los cebadales son una zona que utilizan para alimentarse. La Cimodocea nodosa forma parte de su dieta. Pero también los fondos rocosos con algas son utilizados para alimentarse. También se alimentan de presas animales, como pueden ser las medusas, las holoturias. Y bueno, aquí ven el contenido gastrointestinal. Volvemos a la ceba. Y esta gambita de aquí, esta tortuga, fue una tortuga que murió porque fue pescada, cortaron el nylon y al final se terminó enredando y se ahogó. Probablemente esta gambita de aquí está asociada a la pesca, pero ya veremos que la pesca, el feeding, hace que coman cosas que no forman parte natural de su dieta. El análisis de las heces también aporta información. A través de él hemos identificado varias especies vegetales que forman parte. Hablábamos de la ceba, también lobófora, dictiota, ulva, codium. A continuación hemos realizado un análisis que quizás puede resultar o sonar algo más sofisticado, pero vamos a explicarlo en 2 o 3 diapositivas y seguramente se entenderá. Bueno, el análisis de isótopos estables se basa en algo muy sencillo, que es: isotópicamente somos lo que comemos. ¿Qué es un isótopo estable? Lo primero que nos preguntamos, ¿no? Bueno, pues un átomo de un mismo elemento
que tiene el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. Eso produce que tenga un número másico diferente, ¿no? A todos nos suenan los isótopos no estables o radioactivos, ¿no? Que son aquellos que emiten una radioactividad debido a esa inestabilidad. El carbono 14, famoso, que se utiliza para datar. Pero también tenemos isótopos estables, es decir, aquellos que no emiten ningún tipo de radioactividad. Si utilizamos los isótopos de carbono, aquí vemos diferentes isótopos. Tenemos dos que son estables, el carbono 12 y el carbono 13, y el radioactivo, que sería el carbono 14. Como vemos, tienen el mismo número de protones, pero distintos números de neutrones. En ecología siempre vamos a medir la abundancia del isótopo pesado respecto al ligero. Aquí tenemos el isótopo pesado, carbono 13, respecto al ligero, carbono 12. Y eso además lo vamos a referenciar respecto a un estándar. Y esta medición la vamos a denominar delta del carbono, ¿vale? Se suelen utilizar el carbono y el nitrógeno. Ahora veremos por qué. Isótopo pesado, isótopo ligero del carbono, y en el caso del nitrógeno, isótopo pesado e isótopo ligero. ¿Por qué son tan informativos el carbono y el nitrógeno a la hora de hacer análisis en ecología, como puede ser un análisis de la dieta? Bueno, el delta del carbono cambia dependiendo de la especie con la que estemos trabajando, y además cambia dependiendo del hábitat. En el caso de los ambientes neríticos, ¿vale?, pegados a la costa, la mayor accesibilidad de las algas al dióxido de carbono hace que exista un enriquecimiento del carbono. Por tanto, vamos a tener valores más positivos. En el caso del ambiente pelágico, esa limitación al acceso del dióxido de carbono propicia que existan unos valores más negativos en el carbono. Por tanto, viendo en este eje donde nos movemos, si nos movemos en la derecha o en la izquierda, podemos saber si esa especie se está alimentando en zonas pelágicas o neríticas. Bueno, neríticas o pelágicas sería, ¿vale? En el caso del nitrógeno, el nitrógeno nos va a hablar del nivel trófico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que especies autótrofas van a estar en la base, y a medida que aumentamos un herbívoro, pues estarán por encima, un carnívoro estará por encima, y los grandes depredadores estarán en los valores más altos del nitrógeno, ¿vale? Si nosotros somos capaces de caracterizar con carbono y nitrógeno las diferentes especies que pueden formar parte de la dieta de una especie, podemos ser capaces de reconstruir qué es lo que come. Esto, que suena un poco a ciencia ficción, se hace. Aquí, por ejemplo, tienen un estudio de hombres y mujeres y diferentes componentes de la dieta. Y como pueden ver, efectivamente la carne y los productos lácteos junto con el pescado se ve que están mucho más próximos a los puntos donde estarían tanto hombres como mujeres. Además, resulta curioso que parece que existen diferencias entre la dieta utilizada por los hombres y la dieta utilizada por las mujeres. Probablemente los hombres utilicen más pescado que las hembras, al menos en este caso, en este estudio que se ha realizado. Y otra cosa curiosa es, aquí tenemos el arroz. Parece que el arroz no forma un componente principal de la dieta, probablemente no comemos arroz todos los días. Pero si nosotros a este conjunto de individuos le empezásemos a dar arroz, esta señal isotópica iría cambiando poco a poco, hasta llegar a solaparse con la del arroz. Por eso es la frase de isotópicamente somos lo que comemos. ¿Qué periodo de tiempo hace falta para que estos individuos fijen su señal con la del arroz? Pues dependiendo de la tasa de renovación del tejido que estemos analizando. Si analizamos plasma o analizamos hígado, que se renueva muy rápidamente, probablemente en meses tengamos ya la señal del arroz. Si analizásemos músculo, analizásemos los glóbulos rojos, eso tardaría más tiempo. Y ya huesos tardaría años. Dependiendo de la tasa de renovación, tendremos la señal isotópica antes o después, pero lo importante es que la tenemos. Y eso, a la hora de estudiar la dieta de cualquier especie, es importante. Tenemos que seleccionar el tipo de tejido que creemos idóneo. En una especie como la tortuga marina, que sabemos que migra, si utilizáramos huesos, probablemente nos estaríamos remontando a muchos años atrás y a lo mejor ni estaban en Canarias. Por eso hay que seleccionar el tejido adecuado. ¿Sí? ¿Qué tejido utilizamos en tortugas marinas? Bueno, pues el caparazón. El caparazón está conformado básicamente de queratina, y al igual que el pelo o las uñas, se caracteriza porque fija la señal una vez se está sintetizando y luego se queda inerte. Por tanto, si cogemos una muestra del caparazón, aquí lo ven con un punch de biopsia, se quedaría el circulito. Este punch de biopsia es nada, 6 milímetros de diámetro y 0,2 milímetros de espesor. Y eso, a su vez, con un criostato, somos capaces
de cortarlo en láminas y analizar la señal isotópica de cada una de esas láminas, podríamos tener un registro de la dieta que ha utilizado el animal durante los últimos meses e incluso años, porque el caparazón es un tejido que se renueva lentamente. O sea que podrían empezar a aparecer isótopos del huevo duro en las tortugas, ¿no? Por el feeding. Sí, podría pasar. Y de hecho, bueno, no del huevo duro, pero de las especies que utilizan para alimentarse. ¿Sí? Entonces, esto es una técnica que nos confirma. Dependiendo del tamaño del individuo, claro, los juveniles pequeños crecen muy rápidamente. Entonces, probablemente nos remontemos a la dieta de meses atrás, 1 año atrás, 2 años atrás, pero un juvenil grande que ya renueva mucho más lento ese caparazón, nos estamos remontando a lo mejor 7 años atrás en la dieta. Entonces vemos esos cambios. De repente ese individuo empezó a alimentarse de algo no natural, probablemente, luego otra vez volvió a una presa natural y van cambiando. Ahora lo veremos de todas maneras. Bien, pues lo que hicimos fue caracterizar, aquí lo ven, las diferentes presas potenciales que podría utilizar la tortuga. A través de los avistamientos y de la información que recogimos, pues tenemos aquí Cimodocea nodosa de Mauritania, la ceba, ceba de Canarias, Codium, laurencia, distintas especies vegetales, holoturias, medusas, cefalópodos, sardina, caballa y que sería la boga. Y con eso ploteamos los valores de carbono y de nitrógeno de las distintas especies, de la tortuga verde. En este caso, la tortuga verde de Canarias serían los puntos negros. Esto sería tortuga verde de Mauritania por ser una zona próxima, por ver qué pasaba. Y los rombos corresponderían a tortugas bobas de Canarias. Cosas que llaman la atención en este gráfico. Bueno, recuerden que la tortuga verde, cuando se reclutaba a la costa, había un cambio en la dieta, se hacía herbívora. Por tanto, ese nitrógeno que nos hablaba del nivel trófico en la tortuga boba, ¿vale? Esperamos un animal carnívoro, omnívoro, ¿no? Por tanto, valores altos, pero no esperábamos estos valores tan altos en la tortuga verde. En tortuga verde deberíamos estar hablando de valores por debajo de 6, estas tortugas serían omnívoras, y 4 y 3, ¿vale? Por tanto, ¿por qué? Porque tenemos aquí las especies vegetales están en torno a 3. Eso sería lo esperado. Sin embargo, tenemos aquí unos animales que nos están hablando de que son carnívoros u omnívoros, estos de aquí debajo. Vemos aquí en los animales de Mauritania que efectivamente tenemos animales con unos valores altos, pero también tenemos animales con valores bajos. Esto, en el estudio de Mauritania, se confirmó que está relacionado con el tamaño, es decir, los individuos pequeños se reclutan a la costa y ese momento en el que cambian de dieta no es tan instantáneo, entonces siguen manteniendo una dieta omnívora, carnívora, pero conforme ya van aumentando su tamaño y van creciendo, van haciéndose herbívoros. Esto no lo vemos en Canarias, se ve claramente. Y efectivamente, cuando hacemos un análisis para ver qué componentes forman parte de la dieta, obtenemos valores del 59% de presas animales y el 41% de presas vegetales, es decir, están alimentándose de presas animales que, como la caballa, la boga, la sardina, los cefalópodos, no forman parte natural. Las tortugas no son grandes cazadores, no es un tiburón que va detrás del pescado a comérselo. Las tortugas pueden comer invertebrados, pueden comer otros recursos que son mucho más accesibles, pero no pescado como hemos visto en los análisis. El análisis de las distintas capas, esos que veíamos que como si fuera el chope que cortamos el embutido, pues aquí tenemos una misma línea, sería un individuo, y los distintos puntos serían esas distintas capas del mismo individuo que hemos ido analizando. Las líneas estas que vemos aquí separarían los valores que tenemos, está sonando el móvil, perdón, los valores que esperaríamos encontrar para individuos herbívoros, por encima siempre de menos, si no me equivoco esto es menos 16, y en el caso del nitrógeno por debajo de 6. Como pueden ver, no tenemos individuos herbívoros en Canarias. Vemos que algunos individuos hacen unos cambios muy bruscos en su dieta, pero esos cambios además no se mantienen. Este individuo podríamos decir, bueno, ha cambiado de una dieta carnívora a una dieta herbívora, pero es que de repente vuelve a cambiar. Este es uno de los problemas que tenemos aquí en Canarias, el feeding. Muchas veces inconscientemente porque no se sabe, o intencionadamente porque si yo ofrezco pescado, mis clientes van a ver más de cerca al animal,
origina que los animales, primero, estén modificando su comportamiento, estén alimentándose de presas que no son parte natural de su dieta. Parece algo descabellado, pero el famoso caso de las vacas locas se produjo por eso, ¿no? Las harinas de pescado que se utilizaban en los piensos produjo una enfermedad, ¿no?, que se le transmitió al ganado. Pues estamos jugando porque estamos dándole especies que no forman parte natural de la dieta. Y eso ya veremos que tiene a nivel de salud también efectos en los animales. Para evaluar el estado de salud hemos hecho un panel bioquímico en colaboración con el Oceanographic de Valencia, por supuesto un panel completo, y vemos, son muchísimos parámetros, no vamos a destacar todos, enzimas hepáticas con niveles altos, vemos colesterol elevado, vemos triglicéridos altos, todos ellos, por supuesto, asociados con una dieta inadecuada. Además, encontramos que el delta del carbono, que ya veíamos que venían de los isótopos que nos informan sobre la dieta, está correlacionado negativamente con los triglicéridos. ¿Qué quiere decir eso? Los valores más altos del carbono los encontramos, ¿dónde? En las especies neríticas. Y eso está correlacionado negativamente con los triglicéridos. Es decir, cuando yo me alimento de especies neríticas, especies vegetales, tengo menos triglicéridos, pero cuando me estoy alimentando de especies pelágicas como la caballa, la sardina, que no forman parte natural de mi dieta, mis triglicéridos aumentan. Lo mismo con el BUN pasaría. El BUN es un nitrógeno ureico en sangre, lo que significa es un daño renal, y en el delta del nitrógeno también se correlaciona con el BUN, es decir, animales que se están alimentando de especies pelágicas que no forman parte natural de su dieta tienen daños renales. Por tanto, vemos que existen además alteraciones en su salud. Se han analizado los contaminantes, tanto los contaminantes orgánicos como inorgánicos. Se encuentran perfiles de los hidrocarburos aromáticos, de los contaminantes orgánicos y de los bifenilos policlorados. ¿Cómo era? Es que no somos expertos nosotros en toxicología, esto a través del servicio de toxicología, perdón. Bueno, no me sale el nombre. Pero bueno, en todos los casos se han encontrado niveles de contaminantes y he de destacar en las tortugas del pajar los niveles de PCBs que se encuentran, que es mucho mayor que en otras localidades. Debido al escaso tamaño muestral no podemos hacer análisis estadístico, pero bueno, se ve a simple vista que tienen niveles elevados. Y en el caso de los contaminantes inorgánicos, exactamente lo mismo. Encontramos contaminantes inorgánicos en la sangre de estas tortugas que están ingiriendo a través de la dieta. Los contaminantes es algo que hoy en día, bueno, pues se sabe que si están en la sangre de los animales, no es bueno, por supuesto, pero qué efectos tiene es algo controvertido, porque es muy complicado establecer un vínculo, una causa-efecto, porque tú no puedes hacer experimentos administrando contaminantes a una tortuga y ver qué le pasa. Entonces, eso depende muchísimo de la especie, la capacidad que tenga para metabolizar y tolerar. Y por otro lado, en especies salvajes es muy complicado. En una rata de laboratorio sí se pueden hacer experimentos y se ve que por supuesto tienen efectos a nivel endocrino, tienen efectos a nivel reproductor, pero trasladar eso a otras especies es complicado, incluso en el mismo hombre. Bien, amenazas. ¿Qué presiones y amenazas tienen las tortugas? Bueno, para eso nos hemos basado en los centros de fauna. En Canarias, más o menos casi todas las islas tienen su centro de fauna, pero el centro de Gran Canaria y Tenerife son los que llevan trabajando más tiempo y son los que tienen una mayor casuística. Como podemos ver, las causas, excepto el traumatismo por corte en ambos centros, parecen bastante similares. La principal causa por la que ingresan las tortugas verdes en el centro de fauna es los anzuelos. Este caso es muy llamativo, esto es un anzuelo grande de palangre, pero la mayoría de las veces son anzuelos pequeños de los que se utilizan en la pesca recreativa desde la costa. Yo voy el domingo o cualquier día a pescar en la costa y termina enganchándose una tortuga verde porque lógicamente están pegadas a la costa. Segunda causa serían los traumatismos, bien por corte, bien por golpe, fracturas de caparazón, embarcaciones, motos de agua que pasan a gran velocidad por las zonas donde hay tortuga verde y la probabilidad de interaccionar con ellas es muy alta. Y por supuesto, bueno, si arpones, han habido casos, enmayamiento. Esto es curioso porque el enmayamiento, basura marina que acaba enredándose en las aletas de la tortuga marina o incluso en el cuello, eso es la principal causa de ingreso en la tortuga boba, que es la que utiliza el océano abierto. Sin embargo, en el caso de la tortuga verde queda rezagada a un tercer puesto. Pero bueno, igualmente la basura marina les afecta. Si miramos el número de ingresos
he de destacar, bueno, excepto el año 2001, que parece que hubo ahí un mayor número de ingresos en Gran Canaria, como en la isla de Tenerife desde el año 2007 parece que los ingresos han ido aumentando, ¿no? Existe un cambio en la tendencia. Y eso probablemente es debido a un exceso de las actividades turísticas como el buceo, como el snorkel, que se están desarrollando en torno a las tortugas. En Tenerife es uno de los problemas que hemos visto. Por supuesto que las observaciones nos pueden aportar información. ¿Qué observaciones hemos hecho? Pues bueno, los cebadales, la alteración de los cebadales, ya hemos visto que es un hábitat importante para la alimentación de la tortuga verde. La degradación de los cebadales perjudica claramente a la especie. Las obras, la modificación de la costa, las obras de ampliación de puertos, por ejemplo el puerto de Arguineguín, donde hay tortuga verde, ahora mismo hay un proyecto de obra de ampliación, ahí hay tortuga verde residiendo, le afectará. Esto es en la costa de Tenerife, en la playa del Duque, hubo una obra, por supuesto que alteró todo el ecosistema y afectó a la tortuga. Contaminación marina, la captura accidental que hablábamos, ¿no?, con los pequeños anzuelos de la pesca recreativa, y colisiones. Esto, por ejemplo, es una tortuga seccionada, literalmente, por supuesto que murió, que una hélice de un barco la cortó por la mitad. Casi una pregunta. Sí. ¿Los anzuelos principalmente son de deportivos o hay un 50-50? No, principalmente. Aquí en Canarias. Claro, en Canarias. Los profesionales que encuentran son probablemente de mar adentro. Mar adentro, no, y mar adentro, claro. Aquí como los tenemos pegados a la costa, un palangrero no va a estar en esa zona operando. Entonces, el caso ese de la tortuga verde, pero seguramente sea pesca deportiva también, lo que es pesca recreativa la mayoría de las veces. Bien, y no podemos incluirlo en la categoría de amenazas, pero sí podemos hablar de malas prácticas. Malas prácticas como perseguir, tocar, acosar o alimentar a los animales. Aquí, esto, no sé si alguno es de Tenerife y en su momento fueron a ver las tortugas verdes famosas del puertito de Adeje. Bueno, esto era un show. Se corrió la voz de que allí habían tortugas, además tortugas a las que los clubes de buceo alimentaban, entonces se acercaban. Las tortugas eran tortugas perrillo, venían a buscarte para que les dieras de comer, y en las épocas fuertes allí podían haber cientos de personas buscando e interactuando con las tortugas. Por supuesto, estos eran bañistas. Aquí está la tortuga, todo el mundo iba nadando para allá. Aquí está la tortuga, un desastre. Y actitudes nada respetuosas como tocar a los animales, molestarlos y, por supuesto, el tema del feeding. En este nuevo proyecto hemos hecho este cartel, recordando que además de que no estamos ayudando a la especie, está prohibido por ley. Esto es algo tan claro como esto no se puede hacer porque es que está prohibido, y no lo prohibimos nosotros, sino lo prohíbe la ley. El cartel, ahora hay que decir que ha tenido una gran aceptación. La mayoría de los clubes de buceo parece que lo van a utilizar para recordar, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con el feeding, que parece que metemos a todos en el mismo saco. No es así, son unos pocos a lo mejor que lo hacen. Y luego hay que hablar también de gente que se cree que hace una buena acción alimentando, porque son amantes de los animales y no diferencian un animal doméstico de un animal salvaje. Y yo le echo de comer a mi perrito y a mi gato, ¿y por qué no le voy a echar de comer a mis tortugas? Entonces hay muchos usuarios de las localidades, pescadores, gente que vive muy relacionada con el mar y que cree que está haciendo una buena acción alimentando a las tortugas. Hemos hecho una serie de paneles informativos que se han colgado en localidades con presencia de tortuga verde. Aquí vemos en Arguineguín, en El Pajar, otros en Tenerife, ahora vamos a colocar también en Lanzarote. Y bueno, pues aquí lo que se intenta un poco es explicar eso, las diferencias entre las distintas especies que existen en Canarias y cómo actuar y qué no se debe hacer. Como comentábamos, en centros educativos hemos también hecho actividades de sensibilización. Es importantísimo educar a los chicos de esas localidades porque son los que interactúan con las especies. Esto fue en el Instituto de Arguineguín, que era muy gracioso porque tú les preguntabas: ¿y cuántos de ustedes han visto tortuga verde en el muelle? Bueno, eso de toda la vida. ¿Y ustedes van a pescar al muelle? Claro, cuando uno está aburrido, ¿qué hace? Va a pescar al muelle. Claro, en el muelle está prohibido pescar, pero es que si encima ni saben que allí están las tortugas, están los chuchos que acaban enganchándose y les pueden producir incluso la muerte, pues lógicamente los chiquillos van y lo hacen. Hubo un caso curioso que uno de los niños estos que está aquí en el Arguineguín, hicimos la misma actividad luego en El Pajar
y venía, yo vengo hoy a repasar esto porque no me acuerdo bien de las cosas. O sea que realmente el mensaje le llega, ¿no? Pero hay que transmitírselo. Entonces, bueno, pues utilizamos el material de la colección del departamento, le llevamos caparazones de distintas especies y, claro, ven cosas que no han tenido acceso y pues les llega la información. Esto es en Alcalá y estas son unas pegatinas que hemos hecho pues para repartirlas entre los alumnos. Aquí está Cristina Oceanográfica, que es la que ha hecho el diseño de todo el material. Y bueno, esto es otra actividad con los usuarios del mar. Por supuesto hay que abarcar también a todos los usuarios. Clubes de buceo, bueno, pues ahí lo mejor que funciona es las visitas, intentar hablar. Hay muchos que lo que quieren es transmitir sus quejas, decir lo que sienten porque se sienten un poco olvidados. No hay vigilancia, es la realidad. El Seprona, la patrullera no da abasto y ellos sienten que bueno, que a lo mejor ellos lo hacen bien pero el vecino lo hace mal y que los están metiendo a todos en el mismo saco. Entonces bueno, es una sensación frustrante porque ellos intentan expresar lo que sienten y tú realmente no tienes ahí la autoridad para decirles no, eso se multa o eso tal. Tú le dices ya, es que vamos en la misma dirección, estamos intentando tal y bueno, toda la información que ellos nos den también intentamos transmitirla, ¿no? La autoridad competente, que en este caso es el ministerio. Con los pescadores también pues hicimos una actividad en el puerto de Arguineguín para intentar captar su atención y poder iniciar un diálogo, porque lógicamente es gente que sale a trabajar, trabaja muchísimas horas y tú no puedes ir a dar una charla porque lógicamente la gente no puede ir. Aquí hablando con los clubes de buceo y pues para hablar con ellos y en agradecimiento hemos hecho unas camisetas que se reparten cuando hablamos. Y bueno, ya un poco como mensaje que nos llevamos a casa y haciendo un poco de resumen, son juveniles en fase nerítica. Hay que decir que los resultados que hemos obtenido, sobre todo en esas primeras fases del proyecto, pueden estar condicionados. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, fuimos y muestreamos todas las tortugas verdes que vimos, pero lógicamente las tortugas verdes que se nos acercaban, esas tortugas perrillo, pueden que tengan diversas cosas modificadas, su dieta, su distribución, y hemos accedido principalmente a esos animales. ¿Qué porcentaje representan estos animales de la agregación de tortugas verdes que tenemos aquí en Canarias? No lo sabemos, entonces no podemos decir que esta muestra sea representativa, pero sí es una muestra de algo que ocurre en Canarias y por eso lo hemos transmitido. Son juveniles en fase nerítica, es decir, que están pegados a la costa. Origen, pues tanto en poblaciones americanas como africanas. Existen avistamientos en todas las islas, excepto en La Gomera, pero probablemente exista tortuga verde allí. Utilizan áreas costeras muy reducidas, menos de 45 kilómetros, y durante varios años, 45 kilómetros cuadrados. Los cebadales son una zona de alimentación importantísima para la especie, y también utilizan los fondos rocosos de algas. Dentro de su dieta existen fanerógamas marinas como la ceba y algas y especies animales, algunas naturales, otras no naturales. Algunos ejemplares realizan alimentación oportunista. ¿Qué quiere decir esto? Los ejemplares que se adentran en el puerto generalmente no es que les den de comer en el puerto, sino que allí los pescadores aprovechan para limpiar el pescado y ellos se meten para utilizar ese recurso. ¿Qué porcentaje representan? No lo sabemos. Existe ese vínculo con los puertos y las presiones y amenazas varían muchísimo dependiendo del lugar de residencia. El problema del feeding es muy acusado en Tenerife, pero aquí en Gran Canaria prácticamente con los clubes de buceo no existe esa interacción, porque no hay tortuga verde donde van los clubes de buceo. En el caso del puerto de Arguineguín, la problemática que tenemos es, bueno, pues que allí se solía, sobre todo, parece que cada vez va menos, pescar dentro del muelle y el número de tortugas que terminaban enganchadas en un anzuelo es muy alto. O sea que cada isla tiene su problemática. Existe una necesidad de ampliar los estudios y actualizar la información. Muchas de las SEC en sus planes de gestión ni hablan de la tortuga verde y hay tortuga verde en esa zona y es una especie prioritaria. Existe una necesidad de evaluar el impacto y promover medidas que ayuden a mitigar estas presiones, por supuesto, pues campañas de información y divulgación, hacer un plan de recogida y tratamiento de la basura en las zonas portuarias, limpiezas de fondos, regular las actividades de la pesca y, por supuesto, vigilancia. En aquellos sitios donde está prohibido, vigilar, porque es que si no hay vigilancia, la realidad es que luego no se cumple. Y regular el paso y la velocidad con la que transitan motos de agua, embarcaciones, que son las que terminan interaccionando. Hay que resaltar que existe una propuesta de orden ministerial que va a intentar regular todas las actividades náutico-recreativas en la SEC. Ahora mismo, hace poquito estuvo abierta consulta pública y se está trabajando.
Y bueno, finalmente agradecer a todos los colaboradores, porque se podrán imaginar que este proyecto, una parte importante ha sido a base de ciencia ciudadana, colaboraciones con usuarios del mar, buceadores, pescadores que nos han facilitado muchísima información, Cabildo, el gobierno, centros de fauna y por supuesto a todos los asesores científicos que nos han ayudado en la interpretación de los datos, porque ha sido un proyecto que ha utilizado bastantes técnicas para intentar obtener la máxima información. Si alguno estuviera interesado, pueden escribir para solicitar el primer informe, el de la fase 1, y en los próximos meses, esperamos que en marzo de 2018 esté listo el informe de esta segunda fase. Y acabamos de publicar un artículo hablando de el feeding y otras presiones antropogénicas que afectan a la tortuga verde en las Islas Canarias. Aquí tienen el resumen gráfico donde se observan las causas de ingreso. Vemos como el anzuelo es el 50% de las causas de ingreso. Y aquí un resumen de las principales presiones y malas prácticas que afectan a la especie y los parámetros que se encuentran alterados, triglicéridos, el nitrógeno ureico que hablábamos de daño renal y diferentes contaminantes. Y muchísimas gracias por todo. Dos preguntitas. Me ha llamado la atención la contaminación por PCB alta en una zona localizada. ¿Cuál creen ustedes que es el origen de esa contaminación? Es súper complicado. Los PCBs estuvimos buscando y parece que se vinculan mucho con la industria. Ahí está la cementera, pero no lo podemos decir porque nosotros no hemos tomado muestras de los residuos que salen de la cementera para ver si tienen PCB. Pero en principio, podrían ser o podrían ser de alguna otra industria cercana. Es la zona del Pajar. Es el Pajar, sí. La segunda pregunta, a veces se oye hablar de la interacción de la granja de agricultura con las tortugas, ¿no? ¿Es tortuga susceptible de encontrarse alrededor de las granjas o de atacar las jaulas y eso o no? A ver, alrededor de las jaulas sí que pueden estar, porque de hecho se meten en los puertos buscando esos descartes de pescado y esos restos de pescado, entonces igual que se meten en el puerto, pueden ir debajo de la jaula a comer los restos que caen. Atacar las jaulas yo creo que eso va más asociado a la tortuga boba. La tortuga verde, al ser una especie herbívora, tiene un pico muy poco desarrollado. Entonces, probablemente sea tortuga boba. Y realmente esos ataques que muchas veces hablan, gente que trabaja en torno a las jaulas, que les atacan las tortugas, la mayoría de veces es porque les han ofrecido comida y ya la segunda vez van a la mano a buscar esa comida. Entonces, se crea ahí una tendencia. ¿Y los piensos de la granja no se han encontrado en vuestros análisis? ¿No habéis encontrado restos de piensos? Si te fijas, no hemos analizado el pienso para ver efectivamente si... Pero yo creo que al menos en 2014, con la disponibilidad que tenían los animales a alimento de trozos de pescado, no creo que se fueran a un pienso, sino lógicamente al alimento fresco. Pero desde luego que si viéramos, ahora mismo no sabemos ningún ejemplar, oye, aquí hay tortuga verde en torno a esta jaula, pero podría ocurrir que esté alimentándose del pienso y habría que analizar el pienso y ver si, por ejemplo, la señal isotópica se solapa o no. Sobre todo si se empiezan a utilizar piensos que son también de origen vegetal, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo me imagino que un alimento vivo, o sea, fresco, no tiene nada que ver con un pienso en olores y todo. Vamos, lo que cuesta a un perro quitarle la carne y ponerle el pienso, me imagino a una tortuga. Sí. Bueno, primero, muchas gracias. A mí me ha gustado un montón, me pareció que he hecho un recorrido con todas las técnicas súper chulas para estudiar las tortugas. Y yo en realidad, a lo mejor te he entendido mal esto, pero viendo las condiciones que tiene el archipiélago canario y eso, ¿por qué no hay las condiciones para que realicen la puesta en las Islas Canarias? A ver. ¿No es raro que no haya alguna especie que sea filopátrida con las Islas Canarias? La tortuga verde es una especie bastante tropical, entonces las áreas de puesta suelen ser en sitios tropicales o subtropicales. Canarias, digamos que está al límite norte de su distribución. Más arriba, Madeira, Azores, ya ni existen prácticamente registros de forma constante de tortuga verde, sino algún registro aislado que probablemente por una tormenta o algo así ha llegado. Entonces, no forman parte de esa zona de su ruta migratoria y por otro lado las zonas de anidación están bastante vinculadas. En Canarias existió, parece ser, anidación de tortuga, pero tortuga boba, que es de regiones mucho más templadas. Entonces, esa diferencia entre las dos especies sí que propicia que Canarias, por ejemplo, quizás esté fuera del hábitat reproductor.
Y por otro lado, lo que veíamos en el ciclo, ¿no? Las tortugas tienen un ciclo de vida, realizan una primera migración durante su etapa juvenil que se alejan muchísimo de su lugar de nacimiento, pero luego vuelven. Luego las migraciones son mucho más cortas entre la zona de alimentación y la zona de reproducción, y siempre tienden a ser cercanas. ¿Por qué? Porque si no, el coste energético de migrar y el coste energético de reproducirte no te da. Entonces hay que centrarse, y por eso se acercan precisamente. No hay interacción con las poblaciones del Pacífico, ¿verdad? No, existe un aislamiento bastante fuerte. El Atlántico fue colonizado a partir de tortugas del Pacífico, al menos en tortuga boba. Y en tortuga verde creo que sí, pero tendría que revisarlo. Pero eso ocurrió hace millones de años y existe un aislamiento ahora mismo. Igual que en el Atlántico y Mediterráneo. El Mediterráneo ahora mismo es una población completamente aislada y no existe intercambio de individuos entre, tanto para tortuga boba como tortuga verde, entre Atlántico y Mediterráneo. El estrecho es una barrera. ¿Este tipo de estudios servirían para futuros proyectos de impacto medioambiental en lugares donde haya especies de cebadales, ¿no? Como por ejemplo pasó en el puerto de Granadilla, en Tenerife? Debería ser motivo suficiente. La Red Natura 2000 se consigue parar bastante. Sí, pero la realidad es que es muy complicado. La realidad es que está complicado. Hacen caso de estudios científicos. El desarrollo turístico al que estamos viéndonos sometidos parece que es incompatible ahora mismo con la conservación. Entonces, o cambian nuestros políticos y cambian su mentalidad, o me parece a mí que prima mucho más lo económico y el desarrollo turístico que la conservación de la biodiversidad. De hecho, cuando hablabas antes de los PCBs en el pajar, hay un montón de vertidos ilegales y emisarios que vierten las aguas sin tratar y tal. Probablemente. Sí. Saber el origen ya se escapa un poco del objetivo, ¿no? Lo que sí sabemos es que ahí pasa algo, desde luego, y probablemente este año hemos cogido más tortugas de allí. No sé, habrá que ver si se mantiene la tendencia o por el contrario ha cambiado y el agua ahora está mucho mejor. ¿Cuántos individuos pueden formar una población, por ejemplo, en el Pajar o en Alcalá? Nosotros no hablamos de población porque para que exista una población tiene que haber reproducción. Entonces, como están en sus años locos ahí de discoteca, que se han alejado de sus poblaciones y están todos mezclados, hablamos de agregaciones. Entonces, en esos grupos o agregaciones, ¿cuántos individuos? Bueno, foto identificada. Este año hay 6, ¿no? Ella es Nuria Baro, que es mi compañera de proyecto, por eso me apoyo mucho de ella. En el Pajar es donde más número de individuos hemos encontrado por núcleo. Y ahora mismo hay 6 fotoidentificados. Uno de ellos coincide con uno que se capturó en 2014. Entonces, es probable que algunos de los del 2014 ya se fueron y a otros que no los hayamos muestreado, es probable. Pero sí que no hay mucha densidad, no es como la tortuga boba. Sí. Y por otro lado, en proporción, tortuga boba es muy abundante en Canarias. Por ejemplo, tú te vas al número de ingresos en el centro de fauna, el 99% es tortuga boba, y luego te ingresa una tortuga, 2 tortugas al año. Esto en Gran Canaria. En Tenerife ya veíamos que parece que en los últimos años ha habido ahí un repunte, pero además muchas veces el mismo individuo que ingresa, lógicamente está sometido a una presión muy fuerte y reingresa. Cuando hacen las sueltas de tortugas en sitios diferentes a donde las han recogido, por ejemplo, una tortuga del Pajar ha sufrido un accidente y luego la sueltan en las canteras, ¿dónde va? No se sabe. Eso es otra cosa que a raíz de este proyecto estamos intentando remarcar mucho. Con tortuga boba, si recuerdas el mapa, hubo hace unos años una polémica que efectivamente hablaba de eso. Ay, es que se cogen tortugas en Gran Canaria y se liberan luego en La Palma. Bueno, con tortuga boba, en principio, no hemos hecho experimentos para confirmarlo, pero en principio, viendo este mapa de distribución, podría dar igual, porque la tortuga tiene una movilidad, está en Tenerife, se va a Gran Canaria, se va luego a Fuerteventura, vuelve a Tenerife, o sea, el movimiento es muy amplio. Sin embargo, en tortuga verde, lo que estamos sugiriendo es, bueno, una tortuga que se encontró en el Pajar, hay que liberarla en el Pajar, es que su hábitat, a menos que esa tortuga, por ejemplo, llegó una tortuga a las canteras de este tamaño, este año, a principios de año,
Es el tamaño más pequeño de tortuga verde que se ha encontrado aquí en Canarias, la verdad que algo muy, muy raro. Y coincidió con unas tormentas que hubo, o sea que probablemente ese individuo varó por las tormentas. ¿Que estuviera ahí ese individuo? Eso ya es otra historia. Y ese individuo sí que lo liberamos en el sur, porque de hecho la presión a la que está sometida la playa de las Canteras, esa barra, tal, no la consideramos un sitio idóneo y se liberó justamente en el Pajar. Pero por lo general, tortuga que ingresa en un sitio verde debería liberarse en ese sitio, cerca de ese sitio, para facilitarle, porque probablemente vuelva a ese sitio a alimentarse. Las tortugas marinas son animales que tienen bastante fidelidad a la zona de alimentación, ya como animales neríticos. En el océano abierto, lógicamente, se mueven mucho, pero ya cuando cambian a la costa para alimentarse, suelen ser fieles a zonas bastante restringidas. En tortuga boba pasa. Por ejemplo, se han hecho experimentos en Estados Unidos, cogen un individuo, lo sueltan a unos kilómetros y el individuo vuelve otra vez a la zona donde estaba alimentándose. Sí. Y una pregunta. El programa que hay en Fuerteventura, en Cofete, ese sí que es de reintroducción, ¿no? Porque históricamente en esa playa sí que más o menos se tienen... En realidad, Ana Lidia es la que lleva el proyecto, entonces seguro que puede decir mejor que yo. Corrígeme si me equivoco. Sí. Los registros en realidad probablemente en Fuerteventura lógicamente tienen mucha extensión de playa y haya mucha posibilidad de que allí haya un hábitat potencial, ¿no? Y lo habría en su momento. Pero los registros pueden ser del archipiélago completo, que no tiene por qué ser solo de Fuerteventura. Y es tortuga boba, no es tortuga verde. Sí. Y no es de Cofete concreto, sino son registros y referencias históricas de que había en la zona. Sí, vamos, Cofete es ahora mismo la playa más idónea para soltarlas por su... Cofete se eligió por las condiciones de las playas. Se revisaron las playas de la zona y se eligió esa porque tenía mejores condiciones que las demás. Y para el futuro, si volvían tortugas a nidificar ahí, era una zona protegida, del acceso, era un conjunto muy grande de muchas características, ¿no? Pero es tortuga boba. Ya está, parece. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias.